La ciencia del depende. Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite y no representan el pensamiento institucional de las organizaciones en las que colaboran nuestros conductores. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de La Ciencia del Depende, el podcast que elicita bienestar porque lo escuchas durante el fin de semana. Yo soy Víctor y como cada semana estoy acompañado de mi amigo, colega, compañero, estímulo condicionado, fíjate, Alejandro. ¿Cómo estás? Tengo una duda. Ajá. ¿Cuál es la respuesta condicionada que tienes ante mí entonces? Varia. Vamos viendo. Fíjate. Muy bien. Hoy vamos a tener un tema interesante. Ajá. Que mira, ya que lo vamos comenzando, les hago la recomendación de que vayan a Spotify y busquen el tema de condicionamiento clásico. Ya se grabó y está en Spotify, en YouTube creo que no, ni modo, pero puedes revisar en el Instagram dónde está la publicación de esta emisión y ahí ven el link para el Spotify. Es correcto. Y no necesitas descargar de Spotify, no necesitas cuenta, no necesitas pagarlo, te lo abre y lo puedes escuchar sin mayor problema. Es correcto. Es básicamente creo que el penúltimo, fíjate, capítulo de la temporada pasada. Es correcto. Y ya que estamos aquí, acuérdense que si nos quiere buscar en Spotify, en Anchor, en Google Podcast y en cualquiera de las otras que no me acuerdo, nos pueden encontrar como La Ciencia del Depende. Es correcto. Así es, fíjate. Ya el comercial desde empezando, ni modo. Sí, luego no llegaban hasta allá, dije, Pues de una vez. Fíjate, sí. Y como no saben en qué momento va a llegar, fíjate, sí. Vamos viendo. Y bueno, es importante que usted vaya a escuchar ese porque vamos a hablar otra vez de principios de aprendizaje, pero ahora vamos a hablar del aprendizaje asociativo. Y una de las formas de aprendizaje asociativo es el condicionamiento clásico. Y que se sepa que no es la única. No es la única. Por eso se está diciendo una de... Es correcto. Entonces, pues para no repetir cosas que ya dijimos allá, pues mejor vaya a escuchar el de allá. Pero igual le decimos, acuérdese del principio de aprendizaje que son los mecanismos por los que... Y no le voy a decir porque sí quiero que vaya a escuchar el otro. Si no sabe cómo termina esta oración, vaya a escuchar la otra emisión. Ya, frases incompletas. ¿Qué es esto? ¿Una prueba proyectiva? Sí. Y vamos a hablar... Al rato lo rellenan con lo que quieran. Fíjate, todo horrible ya. Y vamos a hablar de aprendizaje asociativo, específicamente el aprendizaje biestimular. O sea, 2 términos. Fíjate. Iba yo a decir estímulos, que sí, o sea, sí. Porque es la primera unidad de 2 términos, que es estímulo-respuesta, pero también hay asociación entre estímulo y respuesta. Ahorita vamos a ver, vamos viendo. Ahorita vemos qué es eso. Pero bueno, el chiste es que este es un término o un aprendizaje de 2 términos. Ya, eso ya se comentó antes. El primer término es el estímulo, el segundo término es la respuesta. Y ahí está. Y esto evidentemente lo explica mejor el programa de investigación científica que se denomina condicionamiento clásico, que es la forma de aprendizaje que vamos a ver ahora y hablar de sus principios de aprendizaje. Dicho eso, la adquisición, dices tú. Bueno, vamos a hablar del primer principio que se llama adquisición. La adquisición la podemos entender sobre algo que se denomina adquisición de la función de estímulo, que es más complejo que esto, pero la idea es que el estímulo no es lo mismo que la función de estímulo. El estímulo es... Ya hemos dicho que es un estímulo, ¿no? Ya, basta. Varias veces. Entonces vaya usted a escuchar qué es un estímulo, pero pon tú que es una cosa, pon tú que es un evento, pon tú que es algo, y que puede adquirir una función. Que puede ser cualquier cosa. Básicamente. Tanto de un ambiente externo como interno. Es correcto. Es decir, como lo dices bien, un estímulo puede ser un lugar, un pensamiento, una persona, un objeto, una situación, cualquier cosa. Es correcto. Ahora, que ese estímulo adquiere una función de estímulo, ya es otra cosa. Vamos viendo. Y ahí es un tema. Es un tema, es correcto.
Primero, existe una asociación estímulo-estímulo. ¿Eso qué quiere decir? Cuéntanos qué es una asociación. ¿Hacia dónde va, dices tú? Ya sabemos que en el condicionamiento clásico ocurre lo que se ha denominado apareamiento de estímulos. En el apareamiento de estímulos, básicamente lo que se asocian, fíjate, son estímulos. Entonces, normalmente en un ensayo de condicionamiento clásico, en el primer ensayo de condicionamiento clásico, se va a aparear el estímulo incondicionado o incondicional con el estímulo condicionado con el estímulo neutro para que posteriormente sea estímulo condicionado o condicional. Que ese ya lo revisamos bien. Es correcto. En la emisión de condicionamiento clásico. Si no, nomás acuérdese de la comida y la campana. Claro que sí. Básicamente, es correcto. Y entonces ahí, cuando el estímulo incondicional se asocia con cuando el estímulo neutro se asocia con el estímulo condicional, ahí estamos teniendo una asociación estímulo-estímulo. Ya de ahí, el estímulo neutro, cuando adquiere, fíjate, el principio de adquisición, cuando adquiere la función de estímulo, entonces se va a llamar estímulo condicionado. Si en este momento tú te estás preguntando, ¿qué es un estímulo condicionado? ¿Qué es una respuesta condicionada? ¿Qué es un estímulo incondicionado? ¿Qué es un estímulo neutro? ¿Qué es una respuesta incondicionada? Regrésese. ¿Qué es la psicología, dices? Sí, es que mira, se van a aventar esta emisión, van a decir, ay, sigo igual, vaya al otro, le ponen atención, sacan sus apuntes y regresan a esto. O sea, si quiere, le recomendamos mejor que haga eso. Y si no escuche 10 veces nos conviene a nosotros y nos conviene más. Entonces, la adquisición va a ser pues este proceso en el que un estímulo que antes era neutro adquiere la capacidad de provocar, elicitar, es la palabra correcta, una respuesta condicionada. Fíjate, Punto. Es sí, correcto. Esa pausa fue específicamente por si alguien lo quiere citar. Fíjate, todo mal citado aparte. Y entonces, bueno, dicho eso, vamos a hablar de otros dos procesos, otros dos principios del aprendizaje biestimular, del aprendizaje asociativo de orden respondiente, que es la generalización y la discriminación. De estos vamos a hablar ahorita. Vamos a partir entonces de la generalización, en el cual un componente de un estímulo se va a llevar hacia otros estímulos que comparten esta característica. Pon tú, todo mal explicado. Claro que sí, pero todo se arregla con ejemplos. Así claro es. Que sí. Por ejemplo, el experimento clásico de toda la vida que se comentó en la misión de condicionamiento clásico, claro que sí. El pequeño Albert. El niño traumado. El niño traumado, dices. En donde se genera una generalización de estímulos, ¿no? Entonces se genera un ensayo de condicionamiento entre el sonido estruendoso y vamos a poner que te gusta, un gato blanco. Y un gato blanco, ajá. Por decir un animal, porque ya ven que puede ser que si el ratón, que si el conejo, que si... Vamos viendo. Bueno, conejo blanco, quiero mejor decir conejo blanco. Ajá. Si hiciera un conejo blanco. Es que... Bueno, ajá, ese ya es un chisme. Es que la adaptación de Netflix dice... Ajá. Es que el cómic dice que... Ajá, el conejo. Y entonces el conejo, en sus características, pues el color es una, la textura del pelaje, dices tú, y punto el tamaño. Y bueno, estabas hablando que este animal pues ya le elicitaba una respuesta emocional al niño. Es correcto. A partir del condicionamiento, el animal por sí mismo adquirió la capacidad de elicitar miedo en Betito. Entonces, a partir de la generalización de estímulos, el pequeño Albert, fíjate, puede transferir, quiero decir, no sé. Le hace una transferencia. Le hace una transferencia. La función de estímulo a otros estímulos que comparten ciertas características del estímulo original, por llamarlo de alguna manera. Dice CD, a lo mejor le ponen otro animalito blanco, peludo, y aunque no sea el mismo conejo, aunque no sea ni siquiera un conejo, le va a evocar esta respuesta.
Pon tú un gato blanco. Entonces, el gato blanco nunca se estableció en un ensayo de condicionamiento clásico, nunca se apareó con otro estímulo, pero por esas características que comparte con el estímulo original, tiene la capacidad de elicitar tal cosa, ¿no? Entonces, luego ahí pon tú que ahora va a ser un suéter blanco. Entonces, un suéter blanco, al compartir esas características, también van a elicitar, el suéter puede elicitar la respuesta condicionada. Entonces, básicamente lo que ocurre es que hay una generalización para todos los estímulos que comparten similitudes morfológicas, dirías, topográficas a veces. Vamos bien. A veces topográficas, a veces morfológicas. Ajá. Siempre funcionales. Siempre dices. Funcionales, claro que sí. Ahí vamos viendo. Entonces, bueno, ahí entenderíamos un proceso de generalización de estímulos. ¿Cómo veríamos la discriminación? Partiríamos entonces de ¿qué es la discriminación? Digamos, la separación de lo que sí es de lo que no es. Para empezar, eso es discriminar. En este sentido, ¿eh? No se me vayan a ir hacia procesos. Sí, no, cálmense. Tranquilos, relájense. Dícese de, entonces, cuando puedo, llamémosle diferenciar un estímulo de otro. Aunque compartan características. Sé lo que sí es y el que no es. Es correcto. Por ejemplo, esto de pon tú la fobia a las escaleras eléctricas. Entonces decíamos que una persona puede tener una respuesta de ansiedad, de miedo, de pánico ante escaleras eléctricas, pero exclusivamente con las escaleras eléctricas. Esto no pasa con las escaleras de su casa, con escaleras de madera, con escaleras de metal, de concreto, no, solo las eléctricas. Deseo desde lo más profundo de mi ser que nadie tenga esta fobia en Tlaxcala, porque... Fíjate, ojalá que no. Vamos. Pero nosotros sí sabemos que ustedes existen. Claro que sí. Los validamos, dices. Entonces, ahí tendríamos un ejemplo de discriminación. Los estímulos son similares en algunas de sus características o de sus condiciones, pero hay un elemento particular al cual se establece la asociación o la relación de condicionamiento. Entonces, bueno, esos serían como los dos principios que encontramos en el condicionamiento clásico, los primeros dos principios que encontramos en el condicionamiento clásico. Luego tendríamos la extinción respondiente, que normalmente pues, es más bien como un proceso que ocurre en el condicionamiento clásico y que se explica por el principio de... que puede cursar, mejor dicho, que puede ocurrir al mismo tiempo. Bueno, no al mismo tiempo. Tiempo posterior, que van de la mano, quiero decir, con la recuperación espontánea. ¿Qué pasa con la extinción respondiente? Bien, vamos a retomar de nuevo este ejemplo que vemos todos en la universidad o incluso desde la prepa, el del perrito. Ya sabemos este ejemplo del perrito, en el cual le ponían, hacían esta asociación entre la campana y la salivación. Y esto tenía que ver porque originalmente el estímulo que elicitaba esta salivación, pues era la comida. Pero si en algún punto nunca se presenta la comida, por más que le toquen la campana, nunca más va a salivar. Es correcto. A menos que aparezca la recuperación espontánea. Es decir, que cuando se dejan de aparear en condiciones temporales, después de varias repeticiones, varios ensayos, ya no se asocia el estímulo incondicionado con el condicionado, va a ocurrir extinción respondiente. Y ahí de repente dices tú, puede que otra vez, y entonces va a venir la recuperación espontánea. Que así como viene, se va. Se va. Como el amor, fíjate. Vaya. Pero sí, se sabe. Por eso tienen que estar ahí metiendo estos estímulos originales, claro que... Favoreciendo, dices, generando el estímulo incondicionado. Ay, vamos viendo, pero sí. Entonces, bueno, eso es como lo que ocurriría con la extinción respondiente, que recordemos que no es lo mismo que la extinción operante. Tienen cosas diferentes. No tiene que ver con lo mismo. Pero si te estás preguntando qué es la extinción operante, tienes dos opciones. Esperarte una semana más y a ver si se nos ocurre mencionarlo.
Ajá. O regresarse a cuando revisamos el condicionamiento operante, que fue el último capítulo de la temporada pasada. Es correcto. Pues usted mejor vaya a escuchar el otro, porque se va a tardar una semana el que viene, dices. Entonces vamos viendo. Y así sirve que nos evitamos esto de, ay, voy a escuchar el otro sin saber qué es el condicionamiento operante. Fíjate, vamos viendo. Luego tenemos otro proceso que ocurre en el condicionamiento clásico, que es el contracondicionamiento. Cuéntanos un poquito qué es el contracondicionamiento. Que como usted sabrá, o tal vez no, es uno de los fundamentos o de las bases, por ejemplo, de la desensibilización sistemática. O sea, la desensibilización sistemática como estrategia terapéutica está basada en un proceso de contracondicionamiento. El contracondicionamiento lo entenderíamos, como un proceso, le quiero decir. Y está basado en un principio que se llama inhibición recíproca. Entonces, básicamente, lo que ocurre con el principio de inhibición recíproca en el contracondicionamiento es que, usted tiene que escuchar el otro. Tenemos el condicionamiento excitatorio y el condicionamiento inhibitorio. El condicionamiento excitatorio implica que tenemos un estímulo condicionado positivo, y el condicionamiento inhibitorio que tenemos un estímulo condicionado negativo. ¿Qué hace que sean positivos y negativos? La relación predictiva con el estímulo incondicionado, básicamente. O sea, yo espero que usted esté siguiendo todo lo que yo estoy diciendo, porque si no, vamos viendo. Y si no, pues mira, ponga un cafecito y aquí... Otra vez replay, fíjate. Claro que sí. Entonces, por ejemplo, vamos a retomar el ejemplo del perro, que seguramente usamos la vez pasada, y si no, pues aquí ya va a estar como novedad. En donde yo puedo tener una fobia hacia los perros. Pon tú. Una canidofobia, dices. Una caninofobia, ajá. Una firulaisfobia, dices tú. Un solo vinofobia. Entonces, en mi historia de aprendizaje, una vez un perro me mordió. Me desfiguró, dices tú. Bueno, o sea, tal vez no, solo me mordió. Y tú, eso explica mucho. Yo, vaya. Y entonces, la respuesta incondicionada, el estímulo incondicionado fue, pon tú el ataque, la agresión del perro, la mordida del perro, ¿no? Ese episodio violento, que me genera miedo, evidentemente. Entonces, un perro, cualquier perro, para mí es un estímulo condicionado suficiente para producirme angustia, miedo, estrés, por lo menos. Estrés, activación fisiológica. Ahí la respuesta condicionada de su preferencia. Y entonces el perro entenderíamos que es un estímulo condicionado positivo, es decir, que nos favorece un proceso excitatorio. Porque su presencia, su existencia, puede predecir la aparición del estímulo incondicionado, que es la mordida, dices tú. Entonces, en la inhibición recíproca, cuando metemos un estímulo condicionado negativo, es decir, que va a inhibir la respuesta condicionada, vamos a pensar que puede ser el perro con una correa. Está amarrado, está con un bozal si quieres, hasta con un bozal. Y entonces esta correa, este bozal, funcionan como estímulos condicionados negativos, es decir, que favorecen un proceso inhibitorio, y eso quiere decir que no predice la aparición del estímulo incondicionado. Que si tú... La mordida. Ajá. Y entonces, en el proceso de contracondicionamiento, basado en el principio de inhibición recíproca, yo puedo elicitar otro tipo de respuestas o provocar otras respuestas. Pon tú un estado de relajación. Uh-huh. Entonces tengo relajación fisiológica, relajación muscular, pon tú. Un estado de respiración controlado. Ahí lo que usted quiera a nivel fisiológico. Y eso va a ocurrir cuando estamos en el proceso de inhibición, cuando estamos en el condicionamiento inhibitorio. Lo que va a favorecer a que entonces pueda contracondicionar el primer aprendizaje. Y, spoiler, puedo ir exponiéndome al estímulo condicionado, que en este caso sería el perro, por medio de la inhibición recíproca, y eventualmente romper la relación que favorece y mantiene la fobia. Qué bonito recorrido, qué bagaje cultural nos acabas de dar aquí. Con un perro nada más. Y nada, imagínate, y solo fue con un perro. Vamos viendo. Imagínate si te dieran toda una jauría. Claro que sí. Fíjate, vamos bien. Ataque de pánico, dices.
Para el Y ejemplo, va. funciona, todo bien. Ujú. Y por último, tenemos el condicionamiento de orden superior, que es otra forma o que es, pues sí, le quiero llamar forma de condicionamiento, fenómeno de condicionamiento clásico, ¿en qué consiste? Bien, Cuéntanos. como ya revisamos hace un momento, Ujú, pues existe esta asociación entre estímulo y estímulo. ujú, Y entonces ujú. cuando se van apareando estos estímulos con estos otros estímulos, dícese de, imagínate que se aparea este perro con este gato, pobrecito gato. Ajá. Y entonces, bueno, el asunto de esto es cuando se empiezan a aparear un estímulo con otro y con otro y con otro, y eventualmente estos van evocando, elicitando Ujú. la respuesta condicionada, aunque no haya estado en contacto el estímulo incondicionado original. Es correcto. Y todo esto, por ejemplo, a nivel de clínica, Ujú. es como de los fenómenos más comunes. O sea, de hecho, la mayoría, por no decir que todos, pero la mayoría de los problemas A nivel psicológicos respondiente, a nivel respondiente que podemos ver en la clínica están dados por un proceso de condicionamiento de orden superior. pues dices tu fobia, ¿no? Pues ajá, por ejemplo. Hay cualquier trastorno de ansiedad, pon tú, problemas de estrés, ajá, ahí vamos viendo. Porque al final de cuentas, pues son varios estímulos los que se aparearon y que a lo mejor nunca tuvieron contacto con el estímulo incondicionado y todos esos tienen la capacidad de producir la respuesta condicionada. Que si tu pensamiento, que si tu un recuerdo, que si tu un lugar, que si tu un color, Que si tu aroma. que si tu aroma, fíjate, que si tu una película, que si tu una comida. Y ahí cualquier cosa va a ser un estímulo, fíjate. Parece que estás escribiendo un duelo, fíjate. Fíjate. Vamos bien, me estoy Pero proyectando, dices. te estás proyectando. Vaya, vaya. ¿Quién se te murió aquí? A lo que vine a caer. Fíjate. Pero bueno. Sí, pero en el caso de las, pon tú de las fobias, es como de, ok, a lo mejor tuviste esta mala experiencia con el perro, hubo este condicionamiento de orden superior con un animal y con otro y con otro y con otro, si quieres tú, Ujú. y de repente es como de, oye, ¿por qué me da fobia este otro animal si nunca tuve una mala experiencia Este otro con este animal. otro? Y es como de, ¿cómo me lo explico? Ujú. Si no es hasta que haces esta, digamos, esta revisión de tus estímulos Ujú. y dices, ah, pues fue con este y a través de este condicionamiento de orden superior, es que Que se ahora da. este otro me da miedo, aunque en la vida tuve un problema con él. Es correcto. Fíjate, se me estaba. El ejemplo clásico, clásico de toda la vida, el estrés postraumático. Toda la manifestación clínica del estrés postraumático está explicada por un condicionamiento de orden superior. Fíjate, sí. Que es lo que podemos conocer como el psicotrauma, que le llaman, y es básicamente un problema de orden respondiente que está dado en un proceso de condicionamiento de orden superior, ¿no? Entonces, una situación de trauma, en el contexto en el que se genera el trauma, todos los estímulos, bueno, no todos, tampoco, pero la mayoría de los estímulos que están ahí, Varios de los... varios de los estímulos que están ahí, pueden asociarse al evento de trauma, pon tú, o a lo que esté ahí generando las respuestas condicionadas, y entonces todos son suficientes para elicitar la respuesta condicionada, ¿no? Piense usted que si en su accidente automovilístico, en su asalto tal vez, si nos ponemos más densos en el secuestro. Mira, si quieres recuperamos Ajá, el cuasi ejemplo del episodio pasado, ajá, pero ahora traigámoslo a algo que sí sería asociativo. ajá, Supón tú ajá, esta parte de que yo estuve expuesto a estos balazos horribles. ándale, uh-huh, Y entonces, ah, como estuve ahí y lo presencié, a lo uh-huh, mejor cruzar por esta calle uh-huh, ya no es tan... Me puede evocar la misma respuesta que yo tuve cuando ocurrió eso. uh-huh. Y pon tú que de repente hay, no sé, cohetes, voy a decir. Ajá, sonidos similares, Sonidos pon tú. similares.
Y es como de, ah, caray, ¿qué está ocurriendo? Que si el cohete, que si el trueno, Ujú. que si se cayó una olla por ahí. Que si alguien me azotó la puerta Ajá. y entonces yo voy a tener la misma respuesta, pon tú, de miedo. Ujú. Ok. Y así nos la vamos llevando. A lo mejor la hora también puede ser en la que ocurrió esto y entonces la hora, ahora el tiempo, puede ser un estímulo condicionado, ¿no? Eh, o sea, ahí va a depender. Aquí en el ejemplo de su tío, pues sí, como ciertas claves del contexto que pueden estar asociadas como estímulos condicionados para la respuesta condicionada de miedo, básicamente. Ya acabamos, dices tú. Pues, creo que esto quedó como muy... Pensé que ibas a decir algo más. Es que estaba pensando en, ¿puedo yo? Podré yo meter los otros principios de aprendizaje en este ejemplo, pero luego dije, lo voy a hacer muy complicado, quién sabe si pueda. Podrías, pero yo creo que es mejor que los que nos están escuchando, Tarea, dices. lo Tarea puedan... para ellos. En este ejemplo, ¿qué principios de aprendizaje fueron los que están manifestándose en este ejemplo? Es más, usted espere ahí la casilla de preguntas en Instagram, se le va a preguntar. En el ejemplo de su tío Alejandro, ¿qué otros principios de aprendizaje respondiente observa en el relato, en la manifestación? Sí, porque podrías hacerlo tú, pero mejor que lo hagan ellos. Fíjate. Y ahí si usted lo saca bien, algún tipo de gratificación tendrá, gratificación virtual. El like, fíjate, el meme, Que el tío Víctor les va a mandar una nota. vamos viendo. Depende de sus historias de aprendizaje. Ahí veremos. Pero ajá, ahí resuélvanlo en Instagram, vamos viendo. Pero por lo menos para el ejemplo de lo que queríamos decir sobre el condicionamiento de orden superior, super ya. Super Se ya. logró. Ahí vamos viendo. Muy bien, con todo esto, con los principios de aprendizaje respondiente, Ujú. ¿cuál es tu conclusión? ¿Qué Tu síntesis, pon tu comentario que final. si usted, amiguito que nos escuche, se dedica a la psicología, tómelos en cuenta para cuando haga sus tratamientos? Fíjate. Sí, No, cierto. no vaya e intervenga nomás a lo loco, Ujú. porque mira, se le van a caer y le va a dar pura iatrogenia si no los toma en cuenta. Sí, su tío tiene toda la razón, sí es cierto. Porque al final de cuentas, pon tú que estás aplicando la desensibilización sistemática, ¿no? Qué padre, ahí hay un libro, jijiji, jajaja, una técnica para esto, pero ¿en qué principios se basa? Porque si los conoce, si usted conoce los principios, puede aplicar la técnica de manera más eficaz, más efectiva y evidentemente con mayor potencial terapéutico, ¿no? Si a lo mejor yo quiero establecer, pues, ¿qué te gusta? Hay una cuestión de relajación muscular progresiva, de la técnica que usted prefiera de orden respondiente, que afecte las cadenas respondientes. Si conocen los principios de aprendizaje, pues favorece muchísimo más, ¿no? Sobre todo porque, spoiler, casi todos los problemas de orden respondiente tienen que estar dados como en la ruptura de la asociación entre el estímulo condicionado y la respuesta condicionada, y eso se va a lograr, spoiler, por medio de la exposición, que es un principio que hablaremos después. Pero la exposición en este caso sería una forma también de condicionamiento excitatorio, y ahí metemos la inhibición recíproca. Entonces, si usted no lo hace bien, nada más va a poner a su consultante a sufrir de a gratis, y ni tan gratis porque le va a pagar. Entonces, pues no. Cada vez que le dices a tu paciente, ponte a hablar aquí de tu trauma y llora y no haces Y nada no haces con él. nada. Solamente Solo lo ves y apuntas como te atreves. es si tu psicólogo te ha puesto a llorar injustificadamente nomás porque sí, demándalo por tortura psicológica, claro. Fíjate. Ajá, por ejemplo, yo aquí voy a desahogarme un poco. Pon tú que en cuestiones de psicotraumatología, si tu psicólogo te pone a contar tu trauma moviendo los ojos rápido de un lado a otro, que si con la mano, porque a veces lo hacen con la mano, que si con una luz, porque a veces lo hacen con una luz, que si con una figurita, porque a veces lo hacen con una figurita, que si con una pelota, porque a veces lo hacen con una pelota, cuidado. Porque ahí lo único que está... Ajá, bueno, pues sí, esto se llama terapia
¿Cómo sería en español? Es el EMDR. Ajá. Movimientos oculares rápidos. Therapy. Y entonces, aunque sus tíos de la APA dicen que es un tratamiento adecuado para el psicotrauma, sí, pon tú, pero no porque muevas los ojos rápido, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que te estás exponiendo al trauma. Daría lo mismo si te pones a jugar tazos. Ajá. Y te expones. Mientras te cuento mi trauma, jugamos tazos. Tazoterapia, fíjate. Ajá, o sea... Si quieres mover los ojos rápidos, ponte a jugar Pac-Man. Claro que sí. Ajá, o sea, no tiene ningún sentido. Y ahí, por ejemplo, podríamos decir que sus tíos de la EMDR, pues podrían tener ciertos conflictos con los procesos de exposición, ¿no? Porque pues eso no viene a inhibir ningún tipo de respuesta, ni... Hay una serie de complicaciones. Entonces, cuidado. Aunque la APA diga que es un tratamiento adecuado como varios otros, volvemos al punto. Depende de los principios de aprendizaje que explican el porqué de su funcionamiento y si son viables o no. Sí, acuérdense que los principios de aprendizaje están en la base piramidal. Están en todos lados. Están en todos lados, es sí. Correcto, así es. Muy bien, pues vamos despidiendo esto. Es correcto. ¿Tú cuál es tu conclusión? Fíjate. ¿O vas a decir? Ya, mira, mi queja de la EMDR, esa es mi conclusión. Muy bien, muevan los ojos rapiditos para ver el siguiente podcast. Bye. Fíjate, sí. Bueno, pues ya, esto fue La Ciencia del Depende, el podcast que... Vamos a ver si de nuevo lo aprendieron. El podcast que licita bienestar, que te licita bienestar porque lo escuchas durante el fin de semana. Ahí que hay condicionamiento clásico, dices tú. Pon tú. Pon tú.